verdad es que es una bendición el volver una vez más a escudriñar la palabra, ir a la escritura, y en esta ocasión yo quiero invitarles para que ustedes busquen en sus Biblias el libro de Filipenses. Vamos a buscar el libro de Filipenses, específicamente el capítulo 2 y el versículo 12. Vamos a estar viendo del versículo 12 hasta el versículo 18. Ok, Filipenses 2, 12 al versículo 18. Dice así la palabra. Después de la lectura vamos a orar. Comenzamos versículo 12, Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Padre, queremos poner este mensaje en tus manos. Sabemos, Padre, la importancia que reviste el estar en tu palabra, el hacer las cosas que son agradables delante de ti. Pero a veces, Padre, con tantas cosas que hay que hacer, con tantos compromisos, con tantas actividades, con tanto trabajo, con tanto estudio, Padre, el estar delante de ti se convierte en una cosa más y a veces no es la más importante. Pedimos, Padre, que nos ayudes a discernir y poder definir en nuestro calendario, en nuestra agenda diaria, la importancia que tú revistes para nosotros. Queremos, Padre, que hables a nuestro corazón y que también estés tocando el corazón de aquellas personas que están escuchando este mensaje y que les hables por medio de tu Santo Espíritu a su corazón. Todos necesitamos estar siendo guiados por ti, pero hay personas que todavía no tienen la presencia del Espíritu Santo en su corazón y por ellos es que clamamos, Padre, que este mensaje llegue a su corazón y que le permitas ahí en el silencio, en algún silencio de la noche, que pueda comunicarse contigo y tener a Cristo en su corazón. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir al pasaje. Aquí quiero leer un versículo que para mí es un versículo clave y que quiero resaltarlo nuevamente. Dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vean, miren las características que le dan a este mundo: maligno, perverso. Y nosotros estamos aquí viendo las tinieblas de este mundo, pero nosotros vamos a resplandecer como luminares en este mundo. La tarea que tenemos no es fácil. Tenemos que ser, como dice, irreprensibles, sencillos e hijos de Dios sin mancha en medio de esta situación difícil de este mundo. Ahora, pensemos un poquitito en el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo desde la cárcel esta carta de Filipenses, porque esta carta de Filipenses es de las cartas que escribió en la cárcel. Entonces, él está en la cárcel
Y es interesante el amor del apóstol Pablo por los hermanos de Filipos. Era tan grande el amor que él tenía que aún estando preso, aún estando lejos, él tenía la carga de velar y cuidar por la vida espiritual de sus discípulos que estaban allá en la ciudad de Filipos. Entonces, con el objetivo de que ellos fueran luminarias que resplandecen en medio de una generación difícil, una generación compleja como la acabamos de describir, ¿cómo es que sus hijos, sus discípulos, pueden resplandecer en medio de una sociedad difícil? Okay. Eso es lo que andaba buscando Pablo al escribirles esto, y les da 3 consejos. No es que Pablo sea simplista, sino estos son 3 consejos que involucran un concepto importante para que ellos pudieran llegar a ser, como hemos dicho en el texto anterior, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Para que nosotros podamos vivir en este mundo maligno, perverso y oscuro. Nosotros vamos a ser luminarias. Estos consejos que Pablo les da a los de Filipos, obviamente para nosotros son muy importantes, porque para nosotros que vivimos en una sociedad todavía más maligna, todavía más perversa que los tiempos de Pablo. Ahora el pecado se ha diversificado y se ha complejizado, por decirlo así, y se ha profundizado. Entonces, ¿cómo vivir los cristianos en esto? Bueno, 3 consejos que nos va a dar el apóstol Pablo y que vamos a tomarlos de ese consejo que él se los dio a los filipenses, pero nosotros lo vamos a hacer nuestro el día de hoy para poder llevarlo a cabo y ponerlo en práctica. El primero de ellos, vamos a ver, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, es el primer consejo. Ocúpese en su salvación. Ahora, aquí puede ser un poco raro, ¿verdad? Vamos a leer bien el texto. Dice, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, vamos a hablar acerca de esta instrucción, pero antes quiero resaltar, ahora que leo este versículo, me gusta mucho este elemento donde Pablo les dice, como siempre habéis obedecido. Qué bonito esto, como siempre habéis obedecido. Miren qué concepto más bonito el que tenía Pablo de los filipenses. Y a la vez, con esta expresión, está preparando el corazón de ellos también para obedecer. Y entonces es importante que nosotros vamos a escuchar estas 3 recomendaciones o 3 instrucciones que nos está dando, pero el propósito es que las obedezcamos, no solamente que las entendamos y las conozcamos, sino que las podamos llevar a la práctica. Entonces está diciendo, ustedes son obedientes, ¿ok? Para los obedientes es este mensaje. Y por eso los va preparando de esta manera. Pero entonces la instrucción es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La idea no es que nosotros debemos de trabajar para conseguir nuestra salvación. No, la salvación es una obra que Dios la hace y Dios ya la hizo en nuestra vida. De hecho, Pablo, ya antes del capítulo 2, en el capítulo 1, les dice, ahí en el versículo 1 de Filipenses, les dice Pablo, Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, se está refiriendo a los santos, a los salvados. Les está escribiendo por ser salvos, no para que sean salvos o para que estén formando, trabajando, estructurando su salvación. No, la salvación ya la tienen. Entonces, ¿a qué se refiere este mandato? Esta instrucción. El consejo más bien que les está diciendo es que se esfuercen por cuidar su vida espiritual,
de manera que continúen en su proceso de crecimiento. Esta idea la tenía desde el primer capítulo, cuando él dice que el Señor va a perfeccionar lo que comenzó en nosotros. Él lo va a perfeccionar. Y esta es la misma idea, que nosotros trabajemos, que nos ocupemos en nuestra vida espiritual, que no nos descuidemos, que no andemos como los otros que andan corriendo en muchas actividades, haciendo una y la otra cosa, y se les olvida leer la Biblia, se les olvida estar en la palabra, se les olvida pensar en un progreso, no solo en un progreso matemático, un progreso material y social, económico, sino pensemos también en crecer espiritualmente. Nosotros entramos a procesos de educación y sacamos una carrera, un posgrado, un doctorado y lo felicitamos y todo. Pero ¿cuál es el crecimiento que nuestra vida espiritual está alcanzando? Tenemos esos niveles, dice, ocupaos, darle tiempo a tu vida espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, porque le está diciendo aquí que deberíamos de dedicar este tiempo. Dice allí en el versículo 1:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Está diciendo, muy bien, ustedes se van a ocupar, pero no quiero decir con esto, dice Pablo, que ustedes van a ver cómo le... No, momento. Dios les va a dar a ustedes, por medio de su gracia, va a poner en su corazón y en su mente lo que ustedes quieran hacer. O sea, ahí en su corazón va a surgir un deseo, quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero hablarle de Cristo a esta persona, quiero hacer un estudio bíblico, quiero ponerme en comunión con Dios, quiero pedirle a Dios perdón porque estas actitudes que tuve no fueron las correctas, quiero pedir perdón porque le grité a mi esposa, etc. O sea, Dios va a poner en tu corazón, dice Pablo, Él te va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Leamos nuevamente este versículo, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que cuando tú te ocupas en tu salvación, más bien, no está diciendo Pablo, mira, Dios va a hacer la obra en ti, solo permítele que Él la haga. Porque dice, Él es el que produce. Fíjate bien lo que dice el texto, porque Dios es el que en vosotros produce, Él hace, Él permite que tú tengas un deseo de hacer algo. Y una vez tienes el deseo, te da la capacidad, te da el poder para realizarlo. Entonces Dios es el que está trabajando realmente y cuando dice ocupémonos en nuestra salvación es dejemos que el Señor continúe haciendo la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. No eches la gracia de Dios por el suelo, no desprecies la gracia de Dios, no te opongas a Dios, no seas tú un instrumento del enemigo contra ti mismo. Deja que el Señor permite, dale la oportunidad al Espíritu Santo que guíe tu vida. Es lo que el Señor quiere. La palabra querer, que aparece aquí en Filipenses, significa desear, significa alcanzar, significa propósito. Es hacer una determinación. Ok, esto es lo que yo quiero. Yo he visto esto y lo otro, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Eso es lo que quiero hacer. De manera que si tú pudieras hacer algo por tu crecimiento espiritual, por mejorar tu vida en comunión con Dios, ¿qué es lo que harías? ¿Qué crees que vendría a tu corazón? ¿Qué desearas hacer o qué quisieras que Dios pusiera en tu corazón para crecer? Puedes pensar, yo necesito leer más la Biblia. Puedes pensar, yo antes hacía mis devocionales, pero ya no los estoy haciendo. Yo antes tenía bonitos tiempos de oración, pero pues ahora no, más o menos allá la carrera estoy orando y no me llena, yo no me siento satisfecho. Y puedes decir, yo antes tenía un programa de lectura bíblica de un año y comenzaba y terminaba y ahí iba leyendo, pero ya no, ya la dejé prácticamente. Antes yo tenía
mi objetivo de apartar el 10% de mis ingresos para el Señor, pero pues ya me he descuidado en eso. Entonces, ¿qué sería lo que el Señor estaría poniendo en tu corazón? Si tú quieres mejorar como cristiano, ¿qué sería esa mejora? ¿En qué área sería esa mejora? A lo mejor no has estado cuidando tu familia, no estás llevando a tus hijos o a tu esposa como te corresponde como sacerdote delante del Señor. No estás siendo ejemplo para ellos. Entonces, toma una decisión si realmente quieres mejorar tu vida espiritual. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en la salvación, ocúpate en tu vida espiritual. Hazte el firme propósito y dile a Dios, Padre, esto es lo que está en mi corazón y eso es lo que yo quiero hacer. Y el Señor te va a dar el poder para que lo hagas. ¿Cómo? Pues dice la Biblia que Él produce tanto el deseo de querer hacer algo como el poder para realizarlo. La palabra en griego denota una obra en acción. Fíjate, hacer significa no solamente es el hecho de iniciar algo, sino es una obra en proceso. Ya pasamos el querer. Querer es desear algo, ya dijimos, un propósito. Pero ahora ya has comenzado a trabajar. Ya estás en acción. Ya dejó de ser un proyecto y se convirtió ya en una obra en proceso. Ya es un trabajo. Me gusta la definición que aparece en el Vine. Dice que ya se está invirtiendo energía para desarrollar y alcanzar el propósito deseado. Es decir, si Dios pone en ti el querer, significa que ya tienes algo que hacer. Y si Dios pone en ti el hacer, es porque lo estás realizando ya. No es que vas a escuchar un mensaje y vas a decir, ¡ay, qué bonito, eso voy a hacer! Y no lo haces. Por eso dice Pablo, yo sé que ustedes han obedecido en mi presencia y en mi ausencia. Y eso es lo que está diciendo antes de comenzar. Dice, yo sé que ustedes son obedientes y Dios va a poner en ustedes el querer como el hacer. No solo el querer y no te va a dar el poder para hacerlo, pero hay personas que Dios les da el querer, pero les da el hacer, y cuando les da el hacer, ahí viene la resistencia. Y la gracia de Dios está dándote poder y tú estás queriendo hacer otras cosas. Tú decides, no, mejor no, y tomas otras decisiones. Justamente ahí, ocúpate en tu vida espiritual. Dios te da esa capacidad para que tú la puedas realizar. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo, ya vimos, primero es ocúpate en tu vida espiritual, crece espiritualmente, no te sumes a la sociedad, no te acoples a los moldes de este mundo, no seas uno más con nosotros. Tú debes de ser una persona que se ocupa en su salvación. En segundo lugar, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Ok? En este mundo tenemos que relacionarnos con los demás, tenemos que interactuar, tenemos que hacer cosas en nuestro trabajo, en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar donde estemos. Aquí nos dice, en nuestros lugares donde nos movemos, debemos de hacer las cosas sin murmuración y sin contiendas. Vamos a ver la palabra murmuración, pero antes veamos dónde está la instrucción. Dice, haced todo sin murmuraciones, versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese es el mensaje, el tema de este mensaje que estoy compartiendo. Cómo resplandecer como luminares en este mundo. Y es lo que nos está dando la clave, Pablo. Yo quiero que los filipenses resplandezcan en esta sociedad como luminares, dando luz a la oscuridad que este mundo manifiesta. Y entonces, este es el segundo consejo. Haced todo, primeramente vamos a ver, sin murmuraciones. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra murmuración es una conversación en perjuicio de un ausente.
Es decir, es hablar mal de una persona que no está presente, con la intención de dañarlo. También esta palabra tiene una relación con quejarse. Pero dice aquí específicamente el diccionario que es hablar de una persona que no está presente, y no es hablar bien, sino es hablar mal de una persona que no está presente. Dice, a los cristianos no nos luce, no nos queda el estar hablando de otras personas mal y que están ausentes. Esto dice Pablo, eso hermanos Filipenses, esto no lo hagan, no lo hagan. Hay tantos temas que pueden hablar, tantas cosas que pueden hacer, pero esto de la murmuración es muy poderoso para destruir, es destructivamente, potencialmente hablando, es muy destructivo el estar hablando mal de otras personas cuando ellos no están presentes. Ahora, hay textos en la Biblia, por ejemplo, en Proverbios 16, 28, que nos dan un poco más de luz con respecto a esto. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Quieres apartar a tus mejores amigos? Bueno, comenta a sus espaldas y finalmente se van a enterar. Fulano dijo esto, ok, olvidémonos de la amistad con esta persona, me aparto. ¿De cuántas personas nos hemos apartado porque les gusta hablar mal de uno a espalda cuando uno no está? Dice la Biblia en Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Puede ser inclusive que lo que está diciendo no es mentira, pero Dios no te ha puesto a que andes publicando las cosas malas de los demás, sino a predicar el mensaje del Evangelio. Y dice, no nos queda a nosotros como cristianos, no nos luce el estar hablando mal de otras personas, ya sean cristianos o no. Vamos a ver que la murmuración es uno de los pecados más graves, y de hecho, ahí en el libro de Corintios, capítulo 10, se hace una lista de todos los pecados del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto. Y la murmuración era de los más graves que había allá. Dice allí en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, había un ángel llamado el destructor que se dedicaba a matar a los que murmuraban. Es una cosa fuerte. Muchos murieron en el desierto por el destructor. Un ángel, el destructor. Entonces, y ahora prácticamente el que anda murmurando es el destructor. Este está destruyendo, porque la murmuración destruye, divide, causa problemas. Y es el usado cuando esto se hacía allá en el desierto, en Israel, y murmuraban, por lo general era contra las autoridades que murmuraban, contra Moisés, Aarón y María. Las murmuraciones eran así directamente. ¿Y cuántas personas no murmuran de sus líderes? Y eso es lo que normalmente sucede. Las murmuraciones van dirigidas a los líderes. Entonces, tengamos cuidado, porque ya dije, no nos queda a nosotros como cristianos estar hablando a las espaldas de nuestros líderes. No, si no están haciendo la obra como se debe, pues ora por ellos, pero no los destruyas, no te conviertas tú en el destructor de imágenes. Dice la palabra que no debemos de estar hablando a espaldas de nuestros líderes, ya sea del gobierno, ya sea de la iglesia o de tu misma familia, hijos que hablan de sus padres, ya sea de la mamá o del papá, se reúnen con otros hijos para hablar de su hermano, de su hermana, mal de ellos o del vecino, lo que sea. Evitemos eso, evitémoslos. Ya vemos que esto no nos hace crecer espiritualmente. Nos volvemos en destructores.
Entonces, la murmuración divide las iglesias, divide las familias, divide el país, divide todo donde se da, ahí causa problemas. Y entonces, Pablo le habla a Timoteo acerca de las contiendas. Ya dejemos la murmuración a un lado y vamos al tema de las contiendas. Esto de las contiendas, ¿a qué se refiere lo de las contiendas? Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra contienda se refiere a no discutir por ideas u opiniones personales. ¿Qué es eso? Bueno, yo pienso esto y si otro piensa diferente, no, pues yo le discuto porque yo quiero implantar o quiero defender mi posición y yo pienso esto y lo otro. Por lo general quedamos mal. Aun cuando ganas una conversación, tú te vas contento, le gané la discusión porque no se supo defender y todo. Pero ¿qué piensan los demás? Bien orgulloso ese, ¿verdad? No quiso ceder, habló fuerte y todo, hasta humilló al hermano y todo, pero no, qué hombre. Y tú te fuiste contento, pero en el fondo la gente te diste a conocer quién eras con facilidad. ¿Por qué? Porque para ti es más importante defender tu punto de vista que humillarte delante de los demás. Dice aquí que esto es para que seamos sencillos, sencillos. No seamos orgullosos, vanagloriosos. Cuando alguien critica tu idea, no te está criticando a ti, es tu idea, no lo tomes personal. Hay personas que son así, les gusta discutir, les gusta pelear, oye una opinión y ya está. No, yo no pienso igual, que mira, porque esto y lo otro, y yo creo acá. Además en Europa pasa esto y también en Brasil y sacas argumentos y todo. Pero dice Pablo, oye, hagan las cosas sin estar discutiendo, sin estar peleando. ¿Por qué hay tantos pleitos en los matrimonios? Porque hay contiendas. No, pero es que yo pienso así. Sí, pero yo pienso así. Y yo aquí, evítense problemas. No estén peleando, no estén discutiendo. Cuando el tiempo pasa, uno dice, por las cosas que discutíamos no tenía sentido. Sí, pero en el momento para ti era crucial, importantísimo salir ganando en una discusión. Es que mi esposa no entiende y yo tengo que explicarle bien para que capte. No. Ahí el mejor es el más humilde, el que se calla. Y dice, está bien, no hay problema, sigamos adelante. Luego te vas a dar cuenta que realmente no valía la pena la discusión. Es triste, pero hay personas que les encanta discutir, les encanta. Y qué feo es. Yo trato de evitar este tipo de personas. Cualquier cosa que tú digas, no, mira, yo pienso, si tú esto, y si ya sobre todo vas agarrando los temas de la política, según la religión, vas agarrando el tema de el equipo tal, y no, que ya en España el mejor equipo es este, y entonces tú estás hablando, no, pues las energías, y que estás hablando de los consumos, y la economía, y la devaluación. No. Mira, si alguien piensa una idea, dile, excelente, está bien, hermano, adelante. Y ya evita problemas. Y si te dice, mira, pero yo no pienso igual que tú, ok, no hay problema. No hay problema. Ya no le des más vuelta al asunto. ¿Por qué? Porque eso es precisamente otra cosa que no nos luce a los cristianos, estar peleando y discutiendo. Y hay cristianos que se dedican a eso. Se dedican, ¿por qué? Porque quieren hacer valer su punto de vista. O sea, yo pienso así. Además, mi esposa ya sabe que tiene que callarse para evitar problemas y ella te gana en ese sentido. Entonces, en cualquier lugar que te encuentres, evita las discusiones. Pablo le dijo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No, pero yo pensé que al ganar una discusión yo ganaba prestigio. No sirve. Dice, para nada aprovecha. Bueno, pues si para nada aprovecha ganar una discusión, mejor no discutamos. Excelente, de eso estamos hablando, exactamente. Has captado la idea, eso es. Entonces, sigamos adelante, ya olvidémonos, ya no van a discutir, ya no van a pelear, no van a hacer nada. Entonces, el propósito de evitar la murmuración
Y las contiendas, para este consejo, el propósito es para que los cristianos seamos irreprensibles. Mira, si tú evitas murmuraciones y evitas contiendas, vas a ser irreprensible y sencillo, no orgulloso, vanaglorioso, peleonero, etcétera. No, 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 no. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Olvídate de la murmuración, olvídate de la discusión y los pleitos, las ideas y que no, yo tengo este argumento, que mira, o estuve leyendo acá, que yo veo este programa y de ahí salgo unas ideas muy buenas. Ya no discutas, no tiene sentido, para nada aprovecha, dice la Biblia. Entonces, ¿para qué le vamos a seguir dando vuelta? Entonces, hermanos, debemos de demostrar a este mundo que somos diferentes. Somos diferentes. Aún con nuestros problemas, somos diferentes. Aún cuando yo llegué a Cristo, después de haber cometido muchos errores, quizá cometí errores en mi familia, cometí errores en mi persona, etcétera, pero aún así Dios me va a dar el tiempo para demostrar a este mundo que aún cuando yo cometí mis errores, ahora soy diferente. Soy diferente porque soy un hijo de Dios que ha sido transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me voy a ocupar de mi vida espiritual. Crecer espiritualmente, la palabra, la oración, etcétera, etcétera. Obedecer la palabra de Dios. Pero también voy a evitar ya estar comentando, haciendo estas murmuraciones y pleitos. Ya no, contiendas, ya no. Y ahora, ¿qué otro consejo me queda? Bueno, el siguiente consejo es asidos de la palabra de vida. Ok, este está más fácil todavía, no le vamos a buscar el griego ni nada, porque aquí está bien fácil. Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Pablo estaba preso. Y está diciendo Pablo, miren, si ustedes allá viven su vida cuidando su vida espiritual, sin murmuraciones y contiendas, y están aferrados a la palabra de Dios, viviendo conforme los principios bíblicos, para ustedes la norma de vida es la Biblia, ok, dice, yo estoy satisfecho. Y como dice aquí el pasaje, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, como quien dice, y si yo aquí no voy a salir y me voy a morir en esta cárcel, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque valió la pena el trabajo que hice. Como dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiere decir que la vida de ustedes realmente le dio sentido a mi vida. Y ahora por verlos a ustedes caminando en la verdad, yo me gozo y me alegro, porque ya me podría ir con el Señor y me iría gozoso de haber hecho las cosas correctamente, porque ustedes están ocupando su vida espiritual, creciendo espiritualmente, están apartados de la murmuración y las discusiones, ninguna contienda, y están aferrados a la palabra de Dios. Entonces dice Pablo, feliz de la vida, yo contento. Y qué interesante esto, saber que tu estilo de vida le da gozo y alegría a aquella persona que te trajo a Cristo. Esa persona, si algún día sabe, mira, aquel que tú ganaste, sí, ahora es un líder en la iglesia, es un hombre sabio, es un hombre santo, es un hombre que lleva muy bien su hogar, es un hombre que cuida de los matrimonios, es un hombre, etcétera, etcétera. Y la persona dice, wow, cuánto me alegra eso. Me alegra muchísimo. He escuchado testimonios hermosos de gente que ganó a uno para Cristo y luego llegó a ser un pastor, llegó a ser un líder. Qué hermoso es esto. Qué hermoso saber de estas cosas. Yo en una ocasión salimos con mi hijo y un pastor en Cuba a evangelizar y hablamos de Cristo a un hermano. Y no a un hermano, hablamos de Cristo a un fotógrafo. Y este fotógrafo aceptó a Cristo en ese mismo lugar, aceptó a Cristo con su esposa.
más bien en aquel entonces era su novia. Al pasar los años, ahí como unos 4, 5 años después, me lo encuentro y me dice, hermano, ¿se acuerda de mí? Y él me tuvo que hacer memoria para acordarme bien. Oh, sí, 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 que fuimos a tu casa. Sí, 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 muy bien. Bueno, ahora soy líder de jóvenes y estoy dirigiendo la alabanza y que no sé qué. Wow, dije yo, qué bueno, que me alegra ver cómo ha prosperado y qué gozo y alegría es saber estas cosas. Después supe que el pastor de la iglesia había salido para otra iglesia y que a él lo habían puesto de pastor en la iglesia. Y ya, qué gozo. Como decía también Juan, el apóstol Juan, decía ahí en tercera de Juan 1:4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y cuando yo escuché de Daniel, se llama, Daniel ahora es pastor de la iglesia, dije, wow, qué bendición. O sea, aquella obra que hicimos, Dios la prosperó y llevó a este joven desde ser una persona renuente hasta llegar a predicar el evangelio en su colonia. Y ahora él es el pastor de la iglesia. Yo estoy muy, muy contento por eso. Ahora, ¿tu vida espiritual realmente es motivo de gozo para aquellas personas que te llevaron? Espero que sí, espero que sí. Entonces, pensemos, estos 3 consejos que dio Pablo. Número 1, ocúpate en tu salvación, tu crecimiento. Número 2, todo lo que hagas sin murmuración y sin contienda. Y número 3, dice que debes de estar asido, aferrado a la palabra de Dios. Si esto haces, entonces estás listo y vas a ser una luminaria en medio de una generación perversa y maligna donde estamos nosotros viviendo, y vamos a cumplir nuestro propósito de ser personas irreprensibles, personas que somos útiles en esta sociedad y para la gloria y la honra del Señor. De manera que te felicito si esto es así, para que tú puedas tener muchas victorias en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú estás con nosotros, Padre, dándonos el querer y el poder para realizarlo. Y que nosotros podamos ver en nuestra vida que alcanzamos las metas. No que solo nos ponemos metas, sino que las alcanzamos. Que nosotros podamos ver que Dios pone el querer y Dios pone el poder para hacerlo. Y esto es una gran bendición, Señor. Gracias, porque tú estás actuando en nuestra vida. Quiero suplicarte, mi Dios, tu bendición para todos aquellos que están escuchando este mensaje. Que hables a su corazón y que pongas un genuino deseo de cuidar su vida espiritual, de no andar en murmuraciones y contiendas, y de que estén aferrados a la palabra tuya, Señor. Es nuestro deseo. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto poder conversar, platicar y estudiar la palabra de Dios con ustedes.